Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Sean bienvenidos. Está altamente demostrado que el pollo y los huevos a nivel mundial son los alimentos de mayor consumo y es por eso que la avicultura es uno de los renglones más importantes del sector productivo agropecuario. En avicultura pueden encontrarse varios modelos de explotación avícola, tanto para producción de carne como de huevos, y es menester del productor desde que inicia su proyecto haber decidido qué modelo de producción quiere seguir. A través de los videos de nuestro programa Travesía Agropecuaria, les hemos ilustrado diferentes tipos de modelos de producción avícola. Por ejemplo, existen productores que se apartan del modelo de producción industrial comercial y eficiente, convencidos, como muchos consumidores, que las materias primas de los alimentos concentrados de las casas comerciales no son del todo sanas, debido a que el maíz, la soya, el arroz, por ejemplo, han sido cultivados y producidos bajo los esquemas de la agricultura comercial estándar, donde en las diferentes etapas de estos cultivos se aplican insumos agroquímicos que no son aguas benditas para la salud de quienes consumen estos productos. Por ello, hay un creciente segmento de pequeños productores avícolas campesinos comprometidos con sus gallinas y pollos criollos campesinos que de siempre han estado en sus parcelas criando, levantando, produciendo carne y huevos, procurando la producción orgánica limpia y sana, reduciendo ostensiblemente el consumo de alimento concentrado y suplementando con materias primas vegetales que ellos mismos cultivan. La avicultura es muy amplia y se puede hacer de manera con razas criollas, con animales criollos, utilizando comida totalmente orgánica y sacando un producto que, a pesar de que puede valer 2 y 3 veces más, pues es excelente y hay un mercado para eso. Hay gente que solo le gusta comer un producto así, comerse un pollo criollo, un pollo de campo, que saben que vale 3 veces más porque su nutrición ha sido muy especial, con alimentos no concentrados, sino le dan suplementos, le dan desde forrajes, le dan maíz, le dan auyama, le dan diferentes zanahoria también. Puede uno sacar animales con eso, el animal de patio normal que tienen en las fincas, espectaculares animales, pero el mercado es muy pequeñito, pero lo hay gente que se especializa y trabaja en eso y con unos resultados muy especiales. También de otro lado están los productores alternativos con líneas de aves comerciales que, tomando los conceptos de la avicultura tradicional campesina, se inclinan por llevar al mercado alimentos producidos con criterios orgánicos, limpios y saludables. Bueno, don Alex, digamos que lo que buscábamos aquí en la finca Birmania es generar una producción pecuaria lo más natural posible y lo más cercana posible hacia un concepto que inicialmente surgió como para las empresas industriales, que era la de la producción más limpia, y que nosotros hemos tomado algunas variables de ese concepto para aplicarlo acá. Es decir, nosotros estas gallinas que son raza Isa Brown, su genética está diseñada para suministrarles unas raciones que vienen establecidas previamente de acuerdo a las semanas de crecimiento, ¿correcto? Pero adicionalmente a eso, a ese concentrado, a esa alimentación, ¿sí?, que ya viene establecida, le hemos incorporado otras variables. Por ejemplo, nosotros podemos complementarle la alimentación con forraje verde, que sale de la misma finca o que salen de los árboles, principalmente de la especie cajeto o matarratón, que están en la misma área donde se encuentran los galpones. Entonces nosotros lo que hacemos es complementarles, porque de acuerdo a lo que reza la literatura, estas gallinas, al consumir ese forraje verde, están consumiendo unos elementos naturales que se llaman betacarotenos, y esos betacarotenos pues lo que van a permitir es que la gallina, cuando esté en su proceso de postura, nos dé un huevo
que a simple vista uno pudiera decir que no tiene ninguna diferencia con el que tradicionalmente se produce. Pero digamos que para nosotros y los clientes que nos lo han hecho saber, a los quienes ya le suministramos periódicamente este producto, pues digamos que la clara y la yema se ve mejorada ostensiblemente con este tipo de manejo que se le da. Adicionalmente, pues las gallinas no viven confinadas en sus galpones, sino que también se les hace el ejercicio del pastoreo. Entonces todas estas variables ayudan o hacen posible que estas gallinas, el proceso de postura y la calidad del huevo sea mucho mejor. En estos modelos los tiempos para la obtención de carne y huevos aumentan. El volumen de huevos diario puede disminuir, pero se compensa luego de que el precio final de los productos se eleva y existe una creciente demanda y un segmento de consumidores que compensan gustosamente y pagan el precio justo de esta producción orgánica y limpia en bien de su salud. Entonces se le alarga el periodo, se le alarga la ceba, se alarga todo, se alarga el reembolso del dinero, del negocio, ¿sí? Otros están a favor de una producción comercial convencional y eficiente, con altas posturas fijas, con volúmenes hasta del 96%, con solo alimento concentrado. Si quiere eficiencia, alimente con concentrados balanceados. Si no, pues siga haciendo lo mismo, tiren una puñada de maíz al patio y espere que se rebusque el resto para que le aparezca un huevo cada tercer, cuarto día. Un huevo en sí requiere ciertos principios activos para que sea formado. Por ejemplo, la proteína, 19 gramos de proteína cruda al día. Si usted no se lo da, no lo produce ese día. Gallinas criollas alimentadas con programas de líneas comerciales, eso suben la producción inmediatamente y pagan con creces esa comida con los huevos que producen. Hemos mencionado en este espacio periodístico agropecuario que en la avicultura industrial convencional el productor obtiene flujos de caja y utilidades en menor tiempo que en la avicultura orgánica o tradicional campesina. Y hemos reiterado que lo indispensable en cualquier esquema para producir carne o huevos es la alimentación y el bienestar animal. Pero viene el otro tema, que es lo que estamos viendo acá, que es una avicultura industrial, en donde ya lo que se ha logrado es con unos alimentos determinados, el maíz, la soya, la harina de yuca, los derivados de lo que queda del arroz, todo eso se hace en un concentrado que eso nos permite que los animales salgan mucho más rápido y entonces ya es otro tipo de avicultura, es una avicultura industrial, que es la gran avicultura que mueve el mundo entero, que es la de los grandes volúmenes. Mientras en los animales criollos podemos decir que a nivel mundial pueden ser una relación, diría yo, me puedo equivocar ahí, de un 5% de toda la producción, el 95% de la producción del pollo industrial. Entonces son los mercados que hay, pero hay campo para todos y depende de su mercado, usted puede tomar la decisión si se mete con el tema de animales criollos y una avicultura al estilo campesino, al estilo de la pequeña finca, o si se mete en un momento en una avicultura industrial, que ahí hay un campo muy grande porque el consumo de proteína de pollo a nivel mundial es la proteína que más se consume. Aquí les dejamos esta inquietud a los emprendedores avícolas. Ustedes deciden qué modelo de producción quieren seguir, teniendo en cuenta los anteriores conceptos. Amigos, no olviden estar atentos a nuestros videos aquí en Travesía Agropecuaria. Tampoco olviden darle like a este video y compartirlo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto, amigos.